La prisión nunca dormía del todo. Aunque las luces se apagaran y los pasillos quedaran en penumbra, la amenaza seguía latente, acechando en las sombras. Emmanuel lo sabía bien. Después del beso de Darío, algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un prisionero sobreviviendo entre muros hostiles, era alguien que tenía algo que perder, y eso lo aterraba. Miguel no se rendiría tan fácil y la pregunta seguía retumbando en su cabeza. ¿Realmente podía resistir la presión? ¿O la prisión terminaría arrancándole lo que más quería? Bienvenidos a su canal favorito Fantasía Arcoíris. Te invitamos a suscribirte al canal. Por favor, hazlo, ya que hemos notado que más de 90% que ven nuestros videos siguen sin estar suscritas. Ahora sí, comencemos. La prisión tenía sus propias reglas. Un ecosistema donde el poder no lo dictaban las leyes, sino las alianzas y los miedos. Emmanuel había aprendido eso en las primeras semanas, cuando se convirtió en el objetivo de aquellos que veían en él una presa fácil. Pero ahora, bajo la protección de Darío, su realidad había cambiado. Aún así, la calma nunca era absoluta. Siempre había alguien acechando en las sombras, alguien dispuesto a desafiar lo establecido. El problema comenzó con Miguel, un recluso que había estado en la prisión mucho antes que él. Un hombre de presencia imponente, con cicatrices en los nudillos y una mirada que reflejaba una vida llena de violencia. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, su voz retumbaba como una amenaza velada. Al principio, Emmanuel solo notaba sus miradas, esa forma de observarlo sin pestañear, como si estuviera calculando algo. Luego vinieron los comentarios, apenas susurrados cuando pasaba cerca. No puedes quedarte con él para siempre. Aquí dentro todo tiene su precio. Emmanuel intentaba ignorarlo. Se aferraba a la seguridad que Darío le ofrecía, a las noches que pasaban en la torre de vigilancia, donde el frío de la madrugada se hacía soportable con su presencia. Pero la presión crecía, como una sombra alargada que se cernía sobre él sin tregua. Miguel no solo lo observaba, sino que también hacía que los demás lo notaran. Se aseguraba de que todos supieran que tenía la intención de reclamar lo que quería. Oye, sabemos que te está gustando el video, déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias Fantasía Arcoíris. Sigamos. El punto de quiebre llegó una noche cuando Emmanuel regresaba a su celda después de una de sus visitas a la torre. Apenas había cruzado el pasillo cuando sintió una mano aferrarse a su brazo, tirando de él con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado contra la pared, su espalda golpeando el frío concreto. Miguel estaba frente a él, su rostro a solo centímetros de distancia. «No tienes que seguir jugando a estar enamorado del guardia», susurró con una sonrisa torcida. «Todos sabemos cómo funciona esto. Darío se cansará, y cuando lo haga, estarás solo». Emmanuel tragó saliva, sintiendo su pecho oprimido por el miedo. Sabía que responder con agresividad solo lo haría peor. «No es un juego», respondió, su voz apenas un murmullo. Miguel inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad, como si midiera la veracidad de sus palabras. «Entonces dime, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por él?» Emmanuel sintió sus manos temblar, pero no permitió que Miguel lo viera flaquear. No tenía respuesta para esa pregunta. No sabía cuánto tiempo más podría sostener esta burbuja de seguridad que Darío le ofrecía. No sabía si en algún momento él también se cansaría y lo dejaría a su suerte. Miguel se separó lentamente, pero antes de alejarse, deslizó los dedos por su muñeca en un gesto tan inesperado como inquietante. «Piensa bien en tu futuro, chico. Aquí nadie sobrevive solo». Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Miguel no lo atacaba directamente, pero su presencia era un recordatorio constante de que el peligro acechaba. Cada vez que Emmanuel cruzaba el patio, lo veía allí, sentado con sus hombres, su mirada fija en él, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Y aunque Darío estaba atento, había límites a lo que podía hacer sin llamar la atención de los otros guardias. Una noche, mientras descansaba en la torre junto a Darío, no pudo contener más su angustia.
Miguel no va a dejarme en paz, susurró sintiendo la tensión en su garganta. No sé cuánto más podré soportarlo. Darío lo miró en silencio. Había algo oscuro en su expresión, algo que Emanuel nunca había visto en él. Finalmente se acercó, pasando un brazo alrededor de su cintura, atrayéndolo hacia él. No voy a dejar que te haga daño. Sus palabras eran firmes, pero en su voz había una sombra de duda. Pero no puedo protegerte todo el tiempo. No como quiero. Emanuel sintió su pecho oprimirse. Sabía lo que significaban esas palabras. Lo que compartían en esa torre era real, pero estaba limitado por los muros que los rodeaban. En la prisión nada podía ser eterno. La madrugada siguiente, Miguel lo estaba esperando en su celda. Emanuel se detuvo en la entrada, su cuerpo tenso como un resorte. Sabía que huir no era una opción. «Tienes miedo», dijo Miguel sin preámbulos. «Pero el miedo no te servirá aquí». Emanuel se apoyó contra el marco de la puerta, intentando mantener la compostura. «No quiero problemas contigo». Miguel dejó escapar una risa baja. «Eso no depende de ti». Se acercó lentamente, su presencia llenando la celda. Emanuel sintió que su respiración se volvía irregular. Miguel levantó una mano y por un momento pensó que lo golpearía, pero en su lugar le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. «Tienes que decidir», murmuró. «No puedes quedarte en la sombra de un guardia para siempre». Emanuel apartó la cabeza, su piel ardiendo bajo el contacto. Quería gritar, pero sabía que nadie vendría en su ayuda. Esa noche no pudo dormir. Su mente estaba dividida entre el miedo y la incertidumbre. Miguel no iba a detenerse, y Darío no podría protegerlo siempre. A la noche siguiente, cuando Darío lo llevó a la torre, sintió que su cuerpo temblaba levemente. Se apoyó contra la pared, mirando las luces que iluminaban el patio vacío. «¿Y si me voy con él?», susurró de repente, sin pensarlo. Darío se tensó a su lado. Emanuel no podía verlo, pero sintió su respiración acelerarse. «No digas eso». Su voz sonó grave, más de lo que nunca la había escuchado. Emanuel cerró los ojos. No sé qué hacer. Un silencio pesado cayó entre ellos. Luego, de repente, sintió las manos de Darío en sus mejillas, obligándolo a mirarlo. Sus ojos estaban llenos de algo intenso, algo que nunca le había mostrado. «Quédate conmigo». El susurro lo atravesó como un rayo. Emanuel sintió su cuerpo ceder, su corazón acelerarse. Antes de poder decir algo, Darío lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de miedo y deseo contenido. Y en ese instante supo la respuesta. No iba a rendirse, no iba a ceder, iba a pelear. Por él, por lo que tenían, por lo que podían ser, incluso en un lugar donde el amor era un lujo prohibido. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. Emanuel despertó con la sensación de que lo observaban. Abrió los ojos de golpe y su cuerpo se tensó al ver una silueta de pie en la puerta de su celda. Miguel estaba allí, con los brazos cruzados, apoyado contra el marco. No dijo nada al principio, solo sonrió, como si su presencia fuera suficiente para recordarle que su amenaza seguía en pie. «Te ves tenso», murmuró finalmente. «¿No dormiste bien?» Emanuel se incorporó lentamente, sin apartar la mirada de él. «¿Qué quieres?» Miguel dejó escapar una risa baja y se acercó un poco más. «Solo asegurarme de que sigues pensando en mi oferta. No me gusta perder el tiempo». Emanuel sintió que su estómago se revolvía. Miguel no se rendiría, lo sabía. No podía simplemente ignorarlo y esperar que todo se resolviera por sí solo. ¿Pero qué opción tenía? Si lo rechazaba de forma definitiva, la represalia podía ser peor. Si accedía, no, esa no era una opción. «No voy a ir contigo», dijo con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. Miguel arqueó una ceja, pero su sonrisa no desapareció. «Eso dices ahora, pero tarde o temprano tendrás que aceptar la realidad». Se giró y salió de la celda sin más, dejándolo con el pecho agitado y las manos crispadas. Esa noche, en la torre, Darío lo notó diferente. Apenas cruzó la puerta, lo sujetó por la muñeca, atrayéndolo hacia él. «¿Qué pasó?»,
Preguntó en voz baja. Emanuel apoyó la frente contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo. Miguel sigue presionando. Darío apretó la mandíbula. Voy a encargarme de él. Emanuel levantó la cabeza y lo miró con preocupación. Si haces algo, los demás se darán cuenta. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Darío deslizó los dedos por su mejilla en un gesto tan suave que le erizó la piel. No voy a permitir que te quite de mi lado. Las palabras eran una promesa, pero en la prisión las promesas eran difíciles de cumplir. Esa misma noche, algo cambió. Cuando Emanuel regresaba a su celda, encontró su colchón rasgado, su ropa tirada por el suelo y una sola frase escrita en la pared con lo que parecía ser ceniza. Nadie desafía a la prisión. Esperamos que el video te haya gustado. Coméntanos si esta historia te gustó. También, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.